micrófono para el día de hoy. Yo creo que es importante identificar el motivo por el que nosotros nos encontramos aquí. No se trata de atacar un gobierno, no se trata porque al final los venezolanos son absolutamente autónomos en las decisiones que toman, en todas las decisiones que toman y que asumen, así como lo somos los colombianos. Uno tiene que padecerse los buenos y los malos gobiernos. Que a veces coincidamos con que todos son malos no significa que no estemos dentro del ejercicio de nuestra soberanía. Y yo creo que eso hay que tenerlo supremamente claro. El gobierno, Venezuela y los venezolanos tienen un gobierno que hay que respetar. Yo creo que si nosotros nos vamos a otros hechos o a otras descalificaciones, estamos haciendo y actuando de la forma arbitraria como han actuado con nosotros. Lo que nosotros criticamos o lo que está en este momento dentro de la crítica es el hecho de que aún habiendo habido incentivos para que colombianos se trasladaran al territorio venezolano, inclusive construyeran asentamientos en zonas que no tenían, en ese caso, títulos de propiedad, pues se llegara a actuar de un día a otro, de la noche a la mañana, de la forma como se actuó. Nosotros estamos hartos de las llamadas persecuciones y devoluciones en caliente. Eso lo estamos viviendo aquí en España. Aquí en España no hay, todavía no se le respeta un proceso a alguien. Ya me parece que si seguimos por esa vía, la humanidad completa se está desnaturalizando, porque ¿dónde está el derecho y la dignidad de las personas a la hora de que le respeten por lo menos un proceso? Si yo he construido una casa en un territorio que no es legal, pero resulta que además el mismo establecimiento, el mismo chavismo en su momento llegó a avalar asociaciones de vecinos que se generaban en esos asentamientos. Se les suministró agua, se les suministró electricidad, se les suministró transporte público, el acceso a los servicios públicos, y que de un momento a otro todo eso se eche por la borda por la actitud, yo diría que una actitud más de título personal. Y además de la forma como se hizo, a mí me parece que eso es lo que nos tiene que concentrar hoy, rechazar ese tipo de acciones de la forma como se han hecho. Insisto, se respetan las decisiones que tome un gobierno soberano, eso yo pienso que eso está absolutamente claro, pero por eso, ¿por qué lo decimos? Porque hay que identificar muy bien el tipo de movilizaciones que se están dando en el país. Hay quienes se están movilizando porque quieren una guerra con Venezuela, y a mí me parece que ese es el peor de los escenarios. Lo que sí estamos pidiendo es que haya un debido proceso. Es decir, que a la gente no simplemente yo venga y a los 10 minutos le diga: usted tiene 10 minutos para que abandone. Es que así pasó. De esa forma fue que ocurrió. Usted tiene 10 minutos para que abandone, usted no puede llevarse absolutamente nada, y aparte de eso lo conducen a la frontera como un perro, con malos tratos. Y de la forma que ustedes han visto y que ustedes ya han podido, incluso lo demuestran las imágenes de televisión. Así que esas formas son las que no se deben permitir. Y nos extraña que la comunidad internacional, por lo menos la UNASUR, haya permanecido en silencio frente a ese tipo de cosas. Porque si UNASUR permanece en silencio frente a eso, ¿qué pasa el día, por ejemplo, que a Argentina le dé por expulsar de la misma forma a los bolivianos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a Ecuador le dé por expulsar de la misma forma a los colombianos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en Perú les da por expulsar a los chilenos o en Chile les da por expulsar a los peruanos? O sea, vamos a tener definitivamente la subversión del orden internacional frente a unos procesos que deben ser respetados. ¿Cuál era el proceso? Si yo vengo a tumbarle su casa, yo por más que esa casa esté ubicada en un asentamiento ilegal, yo lo mínimo que tengo que hacer como administración, si es que es una administración respetable y creíble, lo mínimo que yo puedo hacer es notificarlo. Pero esas notificaciones brillaron por su ausencia, no existieron. Y tengamos en cuenta que aquí se está queriendo dar la idea por parte del gobierno del señor Maduro de que esas eran unos asentamientos que se crearon hace 3, 4 días cuando eran casas de 30 y 40 años. Yo no sé si eso se comprenda, pero eso es una arbitrariedad a todas luces. Porque debería haber habido un proceso, y es lo que se está pidiendo, que exista un proceso, que existiera un proceso. Entonces, en lo que no estamos de acuerdo es en las formas que se utilizaron. Y ahora bien, y yo no quiero entrar en ese tema de la especulación, cuando empezamos a conocer que la reacción que se pudo haber generado precisamente por la extradición de 2 narcotraficantes que están contando ante los Estados Unidos, la connivencia que aparentemente existe entre el narcotráfico
entre la guerrilla de las FARC con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y del chavismo anterior, pues entonces ahí uno dice, si eso llega a ser verdad, insisto, yo no estoy colaborando con la especulación, pero si eso llega a ser verdad, entonces quiere decir que nosotros, los inmigrantes, nos estamos convirtiendo en la moneda de cambio de los estados de ánimo de los mandatarios, y eso no puede ser, eso no puede ser. Por eso la concentración de hoy es por la dignidad, y la dignidad no solamente de los colombianos en Venezuela, la dignidad de los seres humanos, que es lo que se está perdiendo todos los días. Y no lo podemos permitir porque está pasando frente a nuestros ojos. Y esas cosas no se pueden permitir porque va a llegar un momento en que el último que apague la luz. Porque no vamos, ¿hasta a dónde iremos a llegar con una situación de esa magnitud? Así que la invitación hoy es esa. Yo pienso que eso lo tenemos claro, quienes estamos aquí. Yo pienso que, insisto, Venezuela es un gobierno soberano, se respeta, es legítimo dentro de sus procesos, haya habido lo que haya habido, pero se respeta, ellos tienen un proceso, y hay que tener en cuenta también que Venezuela se aboca en este momento a un proceso electoral el próximo 6 de diciembre. ¿Qué se está buscando con este tipo de situaciones apenas a unos meses? ¿Es que acaso se quiere escamotear el proceso interno venezolano para las elecciones a la próxima asamblea, donde además Maduro sabe que su partido, el partido que lo sostiene en el poder según las encuestas, no tiene el apoyo y no va a contar con las mayorías suficientes para tener esa mayoría absoluta de la que han disfrutado durante todo este tiempo? La pregunta está ahí y la respuesta la vamos además a tener muy rápido, muy pronto. Nosotros vamos a ver hasta qué punto él va a tensar la cuerda, hasta qué punto este tema se va a convertir en un argumento para decretar el estado de excepción, ya no en 5 departamentos, sino a nivel nacional, y hasta qué punto eso va a hacer que en algún momento decida, por cómo es, por su talante, pues que no se van a celebrar elecciones legislativas en Venezuela. Pero aún siendo así, ese es su problema. Ese es su problema. Nosotros estamos hermanados con Venezuela por el padecimiento que ellos en este momento han tenido. Para nadie es un secreto, y hasta los más optimistas y los que incluso llegamos a ver que en algún momento ese tipo de gobiernos podrían llegar a ser algún tipo de alternativa para la gente, pues si ese es un tipo de alternativa para la gente, eso ya no es lo que uno quiere por la situación que se está viviendo. Y aparte de eso, porque las actitudes, esas actitudes no son de izquierda, y la gente de izquierda tiene que entenderlo. Si la gente de izquierda ataca el hecho de que nos reunamos nosotros aquí como colombianos, rechazando la actitud que se ha tomado con nuestros connacionales en Venezuela, si la gente de izquierda rechaza eso, pues a mí me parecería que también sería bueno que salieran en algún momento a decir que apoyan las formas que ha utilizado Nicolás Maduro para expulsar a los colombianos. Me parecería. Lo mínimo que pueden hacer es decir, bueno, ¿eso es izquierda? A mí me gustaría que me dijeran si eso es izquierda. Porque cuando a uno le marcan una casa con una letra, cuando estigmatizan todo un colectivo, eso no es izquierda, eso se llama fascismo. Y fascismo del más rancio. Eso se llama fascismo, racismo y lo que usted quiera, pero sobre todo fascismo. Es una actitud fascista de que se esté estigmatizando a un colectivo. Y aparte de eso, que cometa además un error adicional, que es mofarse de eso en la manifestación que hubo el viernes pasado. Es inadmisible que aún generando ese tipo de situaciones con los colombianos, desconociendo además que hubo malos tratos, desconociendo que hubo golpizas, y aparte de eso desconociendo lo evidente, que no hubo en ningún momento sumarios, que no hubo en ningún momento expedientes, que no hubo administración pública, teniendo en cuenta además que no ha habido ni siquiera un juzgado que le haya dicho en este momento la actitud que usted tomó como ejecutivo en un país con separación de poderes, que en este momento algún juzgado, algún tipo de instancia gubernamental, institucional le hubiera dicho, señor presidente, si usted se equivocó, porque por más extranjeros que sean, estas personas son humanas y las cobija el derecho internacional. Pero no ha habido nada, por una razón muy sencilla, porque todo el poder en Venezuela está cooptado, porque el Ejecutivo está planeando sobre el Legislativo y el Judicial, y así no hay separación de poderes. Pero insisto, Venezuela es Venezuela, y así es como están funcionando. Yo en eso no me meto. Lo que sí me corresponde a mí como colombiano, y eso lo hemos dicho siempre, es por lo menos saber que lanzamos una voz de alerta sobre lo que está pasando, porque hoy puede pasar allá y nosotros no sabemos qué tipo de situación podamos correr los colombianos en el exterior.
Y esa es una parte de la historia, porque la otra parte de la historia compete a nuestro gobierno y a nuestro Estado. Nosotros, es verdad que a Juan Manuel Santos le ha tocado lidiar con este tema, porque en el gobierno pasado fue cuando más gente salió del país. Hay que tener en cuenta esos dos periodos, por las razones que sea, pero fue cuando más colombianos salieron al exterior, se fueron del país. Ahora resulta que ha habido un proceso un poco a la inversa, es decir, hay colombianos que están retornando, pero se están encontrando con que es un lío, se ha convertido en un lío para el gobierno colombiano atender 1.170 personas. ¿Por qué no hay un plan de contingencia? No hay un plan de contingencia porque la única ley que tenemos, la ley de retorno, no ha podido entrar en práctica. ¿Y por qué no ha podido entrar en práctica la ley de retorno? Porque no ha habido voluntad política. Porque esa ley compromete 5 ministerios y los 5 ministerios no se han dignado reunirse a firmar esa ley. Porque esa ley compromete recursos y esos recursos no han sido apropiados. Porque esa ley debería contemplar un fondo y ese fondo no existe. Porque esa ley se supone que tendría que ser la bienvenida del colombiano que retorna. Yo oí a Juan Manuel Santos en la frontera diciéndole a los colombianos que los quería, que Colombia nos quería. Pues yo estoy esperando que haya demostraciones de verdad y no que los expulsados colombianos, los inmigrantes colombianos nos convirtamos en moda cuando pasa esto a partir de la pauperización y que ya mañana no aparezcamos en las portadas de los medios de comunicación y todo vuelve a quedar exactamente igual. Por eso esta concentración, no, sí, los que dijeron, ¿tiene un tinte político? Claro que tiene un tinte político. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos llegar a calar el discurso de la migración dentro de la legislación colombiana? Yo no conozco otra vía que no sea la política. No conozco otra vía que no sea la política. Claro que es un discurso político. No es un discurso partidista, que es otra cosa. Pero político sí. Y a nosotros nos toca hacernos sentir porque estamos hartos. Que cada vez que el país se ve en problemas, cada vez que el precio del petróleo baja, cada vez que se reducen las divisas que entra al país, seamos precisamente los colombianos con las remesas los que sostenemos la pata que sostiene la mesa de la economía. Nosotros no recibimos, el Estado no se comporta igual con lo que nosotros damos. Y las pruebas están ahí, la matemática no miente. La matemática no miente. Y sin embargo, nos escamotean hasta el mínimo derecho. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo? Yo no tengo ningún problema, y yo creo que ustedes tampoco, que a los colombianos se les dé casa propia, a los colombianos que no tienen recursos. Aquí, ¿quién ha dejado de dormir porque se repartieron 100.000 viviendas gratis para los colombianos más pobres? Nadie. Otra cosa es que sepan también que nosotros salimos del país porque salimos a buscarnos el pan de la mesa. Salimos a sostener las cargas, porque ustedes saben perfectamente en qué se convierte eso. Si usted está pagando la educación, la universidad de un chico, usted le está quitando esa responsabilidad al Estado. Si usted está pagando los servicios públicos de la casa de donde se quedaron sus familiares, usted está quitando esa responsabilidad también. Es decir, estamos soliviando la necesidad de, además, tener dinero para consumo, y ustedes saben perfectamente que el consumo es el que dinamiza un país. Cuando el consumo se reduce, se cae la economía. Esa es la dinámica perversa que tiene esta sociedad capitalista. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, a mí me parece que a estas alturas de la vida, lo que nosotros contribuimos con las remesas no se está viendo reflejado en ningún tipo de plan, en ninguno. Ahora, cuando venía para aquí, para esta concentración, y aparte de eso, a partir de un manifiesto que se ha hecho, donde se pide que se haga un censo a nivel internacional sobre la situación de los colombianos, porque es que mire, además es muy peregrina la cosa, ¿no? Resulta que a nosotros nos dicen, hay un programa de subsidios para las personas que tienen ingresos hasta de 2 salarios mínimos. Y ese programa de subsidios pues genera un dinero para la cuota inicial de la vivienda, y aparte de eso la reducción de 4 puntos en las tasas de interés. ¿Sabían ustedes eso, no? Sí. Vale, perfecto. Pues nosotros no clasificamos, porque aquí una persona que está yendo a atender ancianos, que ustedes saben lo que eso significa, que está yendo a limpiar portales, que ustedes saben lo que eso significa, que está yendo a tener que estar a las 4 de la madrugada cargando un coche con alimentos para repartirlo por todo Madrid, pues resulta que esas personas no clasifican porque sencillamente están ganando en euros.
Pero para el Estado colombiano, para la cabeza del Estado colombiano, nosotros no gastamos en euros. Nosotros ganamos en euros, pero no gastamos en euros. Graso error, porque nosotros sí gastamos en euros. Y resulta que cuando empezamos a mirar, nosotros somos los pobres de los países ricos, pero en Colombia somos los ricos de un país pobre. Entonces, esa relación no cuadra. Lo que se está pidiendo es que a nosotros nos midan evidentemente por el sitio donde ganamos, pero donde gastamos también. Y que se tenga en cuenta qué tipo de población somos de acuerdo al índice de precios al consumidor y de acuerdo a los baremos que existen. Yo no soy economista, pero sabemos que eso está ahí. Pero resulta que eso no ha sido posible. Eso no ha sido posible porque nosotros ganamos en euros y los que están en Estados Unidos ganan en dólares y los que están en Londres ganan en libras y nosotros vamos a almorzar en la casa. Y nosotros vamos a dormir por la noche a pagar arriendo en pesos. No, eso no es así. Por eso no clasificamos dentro de los planes del gobierno. No clasificamos y sin embargo mantenemos buena parte de la economía. A mí me parece que ya es hora, porque entre otras cosas somos 5,5 millones de colombianos que estamos por fuera. Ahora vamos a recibir otro garrotazo de nuestro gobierno. Vamos a recibir otro garrotazo de nuestro sistema y de nuestro Estado, porque aquí no es solamente el gobierno, y es el nuevo precio del nuevo pasaporte. Sí, 220. Esperen, porque a estas horas son las 7 de la mañana, 20 minutos. Estoy en contacto permanente con el consulado porque mañana